Quizá te resulte familiar la siguiente escena. De una vez por todas decides dejar el no por y comienzas tu primera racha de nofap. Y para tu sorpresa, recaes cuando pensabas que lo tenías todo controlado, lo vuelves a intentar y vuelves a caer. Si te ha pasado que estás en ese ciclo de recaídas constantes cuando intentas el nofap, en este vídeo te voy a mostrar los motivos principales por los que sigues recayendo constantemente en el nofap y qué puedes hacer tú para romper de una vez por todas ese patrón, ese bucle que te mantiene preso al no por y a la masturbación. Antes que nada, debo hacerte una pequeña advertencia, ¿vale? Y es que este vídeo, este tipo de vídeo sobre todo y este tipo de contenido, hasta hace poco tiempo, bueno, y sigue siendo un tema tabú, sobre todo entre los hombres, entonces te invito a que tú seas parte de esa pequeña minoría que se atreve a hablar del tema, a compartir todo lo que tiene que ver con su sexualidad masculina, a que rompamos de una vez por todas el silencio que mantiene preso a tantos y tantos hombres, porque me he dado cuenta en todo este camino, desde que descubrí el nofap, desde que empecé a experimentar con mi sexualidad, de que la mayoría de los hombres no hablamos de esto. Y eso es un verdadero problema porque no estamos teniendo conciencia acerca de nuestra sexualidad. Y esto desencadena luego en problemas de pareja, en problemas de autoestima, de falta de confianza. Y finalmente, si queremos dejar este mundo mejor, si queremos construir algo positivo y bueno, es fundamental que los hombres tengamos conciencia al respecto de nuestra sexualidad, de cómo dominar la energía más importante que tenemos como hombre, que es la energía sexual, y cómo utilizarla y canalizarla para progresar en las diferentes áreas de la vida. La energía sexual es la responsable de que tú puedas construir un cuerpo fuerte, es la responsable de que tú tengas la autoestima, la confianza necesaria como para construir grandes relaciones. Es la responsable de que tú tengas la energía, la motivación, la ambición como para construir proyectos, ¿vale? Y es fundamental que aprendamos a dominarla y que ayudemos a otros hombres sobre todo a conseguirlo, ¿vale? Así que antes de comenzar te invito a que te suscribas a este canal para que sigas en contacto con este tipo de información que va a llevar tu desarrollo personal al siguiente nivel y que si te gusta y te quedas con alguna frase clave que es para ti, que la pongas en comentarios o que compartas el vídeo con una persona que creas que le pueda ayudar. Así que quiero comenzar de forma breve contándote cómo ha sido mi experiencia con el nofap. Las primeras veces que yo intenté el nofap confiado, creyendo que podía conseguir un mes de racha sin ningún tipo de problema, porque yo me decía a mí mismo y pensaba que yo no era adicto a eso, que yo no tenía ningún tipo de problema, pues para mi sorpresa, las primeras veces que yo lo intenté, me encontré con que recaía a los pocos días. De hecho, tardé varios meses hasta conseguir mi primera semana de nofap, pero una vez experimenté lo que es el primer pico de testosterona del 45% que sucede a los 8 días aproximadamente de eliminar la masturbación y la pornografía, me di cuenta de que ahí había una clave que no me habían dicho nunca, nadie me había educado ni me había contado el gran secreto que grandes líderes, emperadores, grandes empresarios mantenían oculto, que tiene que ver con la transmutación de la energía sexual, y nadie me lo había dicho. Entonces, por mi propia experiencia me di cuenta de que ahí había algo que yo quería explorar, que yo necesitaba de alguna forma u otra progresar en ese camino y experimentar los múltiples beneficios que una pequeña comunidad de hombres compartían en internet pero que nadie les creía, ¿vale? Si te das cuenta, lo que es la pornografía en línea es un problema bastante reciente en comparación con la historia, porque internet lleva apenas unas pocas decenas de años existiendo, y la pornografía en línea pues menos todavía. Entonces es algo de cuyos efectos secundarios o cuyos efectos a largo plazo todavía no hay estudios, todavía no hay algo concluyente y no hay un consenso científico. Entonces es importante que entiendas que esta información nace sobre todo de la experiencia mía personal y también de los testimonios de cientos de hombres que a través de foros, a través de compartir, pues han compartido los beneficios de eliminar por completo la pornografía y la masturbación. Así que, bueno, dicho esto, vamos a entrar de lleno a la cuestión, que para eso estamos en este vídeo. Y lo que debemos entender es que este ciclo de recaídas es precisamente un bucle, en el que es un bucle que tiene más o menos la siguiente forma. En primer lugar, aparece la motivación de querer dejar la pornografía y la masturbación. ¿Por qué? Normalmente por un dolor. Porque te das cuenta de que te está afectando negativamente, de que quizá te está afectando en tu relación de pareja, tienes problemas de disfunción sexual, tienes anorgasmia, tienes disfunción eréctil, eyaculación retardada, o simplemente
pene flácido mientras estás teniendo sexo, o simplemente te das cuenta de que te impide socializar, de que te da miedo conocer personas, te da miedo salir a la calle, te da miedo exponerte en una cámara, te da miedo hablar sobre ti, en definitiva. Por un dolor aparece una motivación. Ese sería el primer paso, el primer punto de este bucle de recaída infinitas, ¿vale? Entonces, una vez te das cuenta de que esto te está afectando, aparece esa motivación, decides dejar el no por y la masturbación, pero te das cuenta de que aparece esa recaída, aparece un deseo, sería el segundo punto de este bucle, aparece un deseo, quizás fruto, por lo general es fruto del aburrimiento, estás solo en casa, estás procrastinando o quizá bebes alcohol o por cualquier motivo, aparece ese deseo y tú, preso de tus impulsos, lo satisfaces. El tercer paso es que aparece el arrepentimiento o la culpa, justamente después de llevar a cabo esa complacencia, ¿vale? Y el ciclo empieza de nuevo. Cuando sientes esa culpa, ese arrepentimiento, se convierte en el dolor que te va a hacer motivarte para de nuevo empezar el ciclo. Entonces la cosa está en que debemos romper ese ciclo entendiendo cómo funcionan nuestros sistemas biológicos, nuestro sistema de recompensa. Por eso es crucial que estés en contacto directo con este tipo de contenido, porque por ver un vídeo no lo vas a conseguir a la primera. Estás luchando contra años y años y años de programación inconsciente. Es decir, no puedes lograrlo a la primera, es prácticamente imposible, ¿vale? O sea, te puedo decir que 1 de cada 10.000 hombres, como mucho, lo consigue dejar a la primera. Estás luchando contra años de programación inconsciente, por lo tanto debes entender que para romper este bucle hace falta un proceso de reestructuración neuronal, de reaprender, de educar de nuevo a tu mente, ¿vale? Y por eso es crucial que consumas constantemente contenido de reinicio, contenido de NoFap, contenido que te haga entender cómo funciona tu cuerpo y tu biología y tus sistemas de recompensa, porque solo de esa forma vas a entender lo que ocurre en las diferentes fases del proceso de reinicio, ¿vale? Entonces, te recomiendo que desde este preciso momento tengas un listado de material de reinicio que tú vas a estudiar, porque eso te va a ir ayudando a elevar tu nivel de conciencia para finalmente romper ese bucle, romper ese patrón y escapar finalmente de la práctica del FAP, ¿vale? Así que una vez dicho eso, algunos motivos por los que sigues recayendo, el primero de todos es la falta de un propósito o una misión concreta en la vida, ¿vale? Cuando tú no tienes un proyecto de vida, que normalmente pues esto sucede hasta los 20 y pico, hasta los 30 años, tú no tienes una dirección clara en tu vida, porque todavía no te has construido como hombre, todavía no estás en... tu masculinidad todavía está en pañales, todavía sigues siendo un niño, quizá con aspecto de hombre, eso da mucho que hablar, pero quizá todavía no tienes esa masculinidad, esa dirección bien definida, y esta falta de propósito, el de no saber cuál es tu camino, hace que divagues. Y cuando tú divagas y no tienes claro cuáles son tus objetivos, pues lo que ocurre es que empiezas a dar vueltas, empiezas a dar vueltas en círculo, y eso hace que tarde o temprano recaigas por aburrimiento, porque te sientes estancado, porque no te sientes pleno, no te sientes bien, y porque no tienes cosas que hacer que te motiven, ¿no? En el momento en el que tú estableces una dirección clara, con claridad, estableces objetivos, prioridades, metas concretas. Esto a mí me ocurrió, por ejemplo, cuando fundé el proyecto del Modo Guerrero en 2023. Empecé a, por ejemplo, querer escribir un libro, querer crear un planificador, crear una academia online de liderazgo como la que tenemos a día de hoy, el Modo Guerrero. Eso a mí me dio la dirección suficiente como para tener la mente ocupada y que no tuviera la mente ociosa, porque cuando tú tienes la mente ociosa es mucho más probable que recaigas que cuando estás constantemente haciendo cosas. Por eso te recomiendo sobre todo que tengas mucho cuidado y prestes mucha atención a los fines de semana, porque normalmente los fines de semana son momentos en los que no tienes una dirección clara, no tienes algo que hacer que te motive y son los instantes más fáciles de recaer, ¿vale? Así que tienes que tener como objetivo principal ahora mismo establecer tu claro objetivo principal en la vida, tal y como habla Napoleón Hill en sus obras. Debes tener un propósito, una dirección clara. Esto va a evitar muchísimas recaídas. El siguiente motivo es que porque todavía no has definido e identificado lo que son los triggers, los gatillos, los disparadores. Esos elementos externos que te hacen despertar tu deseo por satisfacer ese instinto, ¿no?, sexual, ese deseo primitivo de la carne. Entonces, si tú todavía no has identificado los gatillos, que pueden ser, por ejemplo, vídeos de mujeres sexys en TikTok, que pueden ser imágenes que tengas en tu casa, o pueden ser en tu galería, fotos antiguas de tu ex, o lo que sea, ¿no? Hay un montón de disparadores. Si tú no has identificado
cuáles son esos gatillos que despiertan tu deseo, entonces vas a estar constantemente teniendo una tentación. Y la fuerza de voluntad es una barrita energética. Si tú la desgastas a base de decir que no y de rechazar y negar la tentación, va a llegar un punto en el que no vas a tener esa fuerza de voluntad porque es un músculo. Tú no puedes hacer infinitas repeticiones en el gym, ¿no? Pues tú no puedes utilizar la fuerza de voluntad hasta el infinito. Va a llegar un punto en el que esa barrita energética está bajo mínimos y que vas a recaer. Por lo tanto, es tu labor, desde este preciso momento, identificar cada uno de esos triggers emocionales, de esos elementos que despiertan tu deseo y que los elimines, los cortes de raíz, los despidas para siempre de tu vida. Es la única cosa que puedes hacer. Esto pasa, por ejemplo, por eliminar cuentas que sigues de mujeres sexys que te hacen ponerte caliente, ¿no? Eliminar redes sociales si es necesario que están en las que abundan mujeres sexys bailando, véase TikTok, te lo recomiendo que lo elimines desde ya. Y que cortes de raíz, no vale lo dejo aquí por si acaso algún día, no, es que tienes que cortarlo de raíz, si no, nunca te va a funcionar, ¿vale? El siguiente de los motivos es lo que yo llamo un virus mental, que es el de por una vez no pasa nada. Por una vez no pasa nada es algo que yo lo llamo virus mental porque no es algo que aparece una vez. Ese modelo de pensamiento aparece cada vez que tienes una tentación. Entonces, lo más probable es que, aunque digas que por una vez no pasa nada, termines recayendo muchas más veces que una sola. ¿Vale? Porque te estás repitiendo constantemente, tu diálogo mental está constantemente diciéndote que por una vez no pasa nada y eso te va a hacer recaer constantemente, ¿vale? Así que elimina ese virus mental, el de por una al año no hace daño, por una vez no pasa nada, solo voy a echar un vistazo. Esos 3 modelos de pensamiento deben desaparecer por completo de tu vida si quieres liberarte del no por. Créeme. El siguiente de los puntos clave es el de no tener un sistema claro de sustitución de hábitos. ¿Me explico? Si, por ejemplo, tú has identificado ya que uno de los momentos más bajos a lo largo de tu día, en los que más recaes, es cuando llegas a tu casa del trabajo a última hora de la tarde, porque estás tumbado en tu habitación, en tu cama, scrolleando y viendo vídeos, y es un instante, es un momento pico de recaída, es decir, sueles recaer en ese momento, debes tener un plan de sustitución de hábitos. Debes entender que si eso es un pico de recaídas, debes buscar algo que hacer a esa hora, en ese lugar, en ese preciso momento. Ejemplo, salir a dar un paseo. Si sueles recaer siempre a última hora de la tarde, ponte en tu rutina salir a dar un paseo a última hora de la tarde. O simplemente buscar algo que sustituya a ese momento, a ese instante pico de recaídas. ¿Vale? Esto es algo que tienes que tener muy presente. El siguiente es sobre todo la soberbia de creer que por fuerza de voluntad lo puedes conseguir, ¿vale? Ya te digo, pruébalo, ¿vale? Si quieres hacerlo por fuerza de voluntad, prueba cuántos días lo consigues. Y una vez recaigas y estés en el bucle, ya vienes a este vídeo y me haces caso y escuchas este consejo. Debes reprogramar tu mente, debes escuchar y estudiar de forma proactiva constantemente material de reinicio, tal y como te he dicho antes. Busca testimonios de hombres que comparten sus beneficios tras dejar el FAB o tras dejar la pornografía. Busca estudios que demuestren los daños que tiene la eyaculación, la masturbación compulsiva en hombres, ¿vale? Sobre todo en hombres. Busca cómo te afecta constantemente este mal hábito. Haz un inventario de los motivos por los que desearías tener más energía, desearías tener más vitalidad, etcétera, ¿vale? Esto te va a ayudar muchísimo a ganar conciencia acerca de este asunto, ¿vale? Y por último, quiero cerrar este vídeo porque sé que puede ser mucha información de golpe, por eso te recomiendo que te suscribas y que no que te pegues un atracón de contenido de reinicio, sino que de forma constante adquieras el hábito de estudiar este tipo de contenido porque te va a ayudar muchísimo. Quiero dejarte un mensaje final y es que recaer no es algo negativo. Recaer es un escalón hacia el éxito. Recaer es una tremenda oportunidad para estudiar cuáles son tus instantes picos de recaída y no volver a repetirlos. Recaer es una oportunidad de mejorar, es una oportunidad de aumentar muchísima conciencia y de ganar muchísima comprensión al respecto de algo que muchos niegan, pero que sin duda es un problema en hombres. Espero que este vídeo te haya gustado, suscríbete, compártelo con ese amigo tuyo cercano al que le pueda ayudar este tipo de contenido. Espero que te haya gustado y nos vemos en la arena. Te mando un fortísimo abrazo, chao, chao.